Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Con relación a lo que mencionaste hace un rato de la información ofrecida por el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, el señor Victorito Bisonó, yo tuve la oportunidad de participar en ese encuentro donde se ofreció esa información, que fue en el Hotel Intercontinental esta mañana, donde Ito Bisonó estuvo acompañado de los viceministros de la institución que él dirige, y estuvo presente ahí también el presidente y el director o vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Empresas de Zona Franca, ADOZONA. Es verdad que ha habido una recuperación interesante en cuanto al valor de las exportaciones durante los meses de septiembre y de octubre, que aumentaron. Hemos tenido, por ejemplo, una caída de las exportaciones a partir de marzo, de las exportaciones de Zona Franca y, por supuesto, las exportaciones nacionales. Ahora, las exportaciones de Zona Franca cayeron en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. En agosto, las exportaciones de Zona Franca fueron más o menos igual, prácticamente las mismas en términos de montos, a lo exportado en agosto del año pasado. Ya para septiembre, las exportaciones de Zona Franca superaron en 51.5 millones de dólares lo exportado en septiembre del año pasado, y en octubre superaron en 25 millones de dólares lo exportado en octubre del año pasado. Quiere decir que desde septiembre para acá hemos tenido, o desde agosto para acá, ya hemos tenido una especie de recuperación de las exportaciones en valor de las empresas de Zona Franca. ¿Por qué? ¿Por qué pongo énfasis en el valor de las exportaciones? Porque eso no quiere decir que estemos en el mismo nivel en cuanto al volumen de producción, el volumen producido. Lo que pasa es que los precios de productos que son de exportación pudieron haber aumentado, y eso entonces permite un balance positivo en cuanto al valor de las exportaciones. Por ejemplo, aumentaron las exportaciones de implementos, de productos de zonas francas especiales, que son de implementos médicos, pero sabemos que los implementos médicos aumentaron de precio en el ámbito mundial. Por lo tanto, es posible que tal vez no se haya exportado una mayor cantidad, o se exportó tal vez la misma cantidad pero el monto mayor, entonces hace que aumente el valor de lo exportado. Ahora, las zonas francas están prácticamente en la misma condición en que estaban antes de la pandemia. Cuando digo prácticamente es por lo siguiente. Al cierre del año 2019, es decir, al 31 de diciembre del año 2019, las empresas de zona franca tenían 176.555 empleados. 176.555 empleados al cierre del 2019. En enero y febrero, quizá la misma cantidad, más o menos, 175.000 empleados. Y a partir de marzo tuvieron que comenzar a suspender empleados porque las empresas de zona franca, en su mayoría, cerraron sus puertas. Hoy día, señores, las empresas de zona franca tienen 163.518 empleados al cierre de septiembre. 163.500. Quiere decir que tenemos apenas 13.000 empleos menos de los que teníamos antes de la pandemia. Y 13.000 empleos de un volumen de casi 200.000 es alrededor de un 6%. Quiere decir que prácticamente, en cuanto a lo que tiene que ver con generación de empleos, las zonas francas están casi alcanzando el mismo nivel que tenían antes de la pandemia. Qué bueno que así sea. Eso quiere decir que las zonas francas, las empresas de zonas francas están operando casi a plena capacidad, casi, no por completo. Ahora, hay que tomar en cuenta dos elementos. Uno de ellos es que las empresas de zonas francas que han reintegrado más de 43.000 trabajadores que fueron suspendidos durante el proceso de pandemia, esa reintegración de esos trabajadores, una proporción importante, por no decir la totalidad, son trabajadores que están en fase 2. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno le está aportando a través del Fondo de Asistencia Solidaria al trabajador 5,000 pesos mensual para completar el salario que tienen que pagar los empleadores. Eso está ocurriendo con el sector industrial nacional, pero también está ocurriendo con una parte importante de las industrias de zona franca, que reintegraron su personal. El gobierno entonces les subsidia una parte del salario y por eso lo hicieron con mayor rapidez. Y qué bueno que sea así, porque es un importante generador de divisas. La pregunta es, si el gobierno suspende ese aporte,
esa ayuda de fase 2 para completar el salario de una parte importante de los trabajadores suspendidos, las empresas de zona franca van a seguir reintegrando personal o van a reducir la reintegración de personal o van a quedarse como están. Entonces, de ahí la importancia de esa asistencia social oportuna de parte del gobierno en cuanto a fase 1 para trabajadores suspendidos de empresas que cerraron o que redujeron personal, y fase 2 para trabajadores que están activos en empresas que están operando, pero que como no han podido recuperarse por completo de los efectos del COVID sobre la economía, pues se reciben un aporte de parte del Estado para que puedan completar su salario. Siempre pongo de ejemplo, por ejemplo, una persona que tenga un salario de 15,000 pesos, el empleador le está pagando 10,000 y los otros 5,000 se lo está aportando el Estado. Ahora bien, está el otro aspecto que también se discutió en esa reunión o en esa exposición que hicieron los representantes del sector zona franca, tanto de la parte gubernamental, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, como la Asociación Dominicana de Empresas de Zona Franca, que es el que tiene que ver con las exenciones fiscales. Las zonas francas, señores, reciben en exenciones fiscales cada año alrededor de 27,000 a 28,000 millones de pesos. Son exenciones fiscales que tienen una tasa de retorno importante y así lo argumentan los representantes de ese sector, en el sentido de que se estima que por cada peso que el gobierno concede de exención fiscal a las zonas francas, ese sector, en cuanto al encadenamiento económico, devuelve 10 pesos. Que las zonas francas recibieron, por ejemplo, en el año 2018, que fue la última vez que se hizo un estudio sobre eso, recibieron exenciones alrededor de 26,000 millones de pesos. Y sin embargo fue un sector que movió alrededor de 260,000 millones de pesos. Es decir, 10 veces más de lo que recibió en exenciones. Y eso es positivo. Pero los organismos internacionales han estado advirtiendo al gobierno sobre la necesidad de revisar las exenciones fiscales como una fuente de recuperación o aumento de sus ingresos sin que tenga la necesidad el gobierno de aumentar los impuestos o de crear nuevos impuestos en el marco de una reforma fiscal. Se está discutiendo el pacto fiscal para aprobarlo el año que viene y ponerlo en vigencia en el año 2022. Y ahí hay que enfocarse en varios aspectos. Uno de ellos es reducir o mejorar la calidad del gasto público. Eso le toca al gobierno como administrador. El otro es posiblemente crear nuevos impuestos para aumentar las recaudaciones del Estado. Si no se crean nuevos impuestos, entonces posiblemente ampliar la base imponible de los impuestos ya existentes. Es decir, impuestos que ya existen, que no están gravando a determinados sectores, entonces que esos sectores sean gravados con esos impuestos ya existentes. Y la otra opción es aumentar la tasa impositiva de esos impuestos ya existentes. Una cuarta opción sería una combinación de las cuatro: crear nuevos impuestos, ampliar la base imponible y aumentar la tasa de los impuestos vigentes o de algunos impuestos vigentes. O una combinación de los tres, o uno de los tres, o dos de los tres. Pero en el aspecto que tiene que ver con las exenciones fiscales que concede el gobierno, son sectores que están llamados a pagar impuestos y que no se les cobra impuestos como forma de incentivarlos para que sigan creciendo, para que sigan produciendo y para que sigan generando empleos, porque la generación de empleos es quizás la mejor forma de contribuir con la lucha en contra de la pobreza. Es decir, la mejor forma de reducir los niveles de pobreza es generando empleos formales. Y como las zonas francas son un importante generador de empleos, entonces el gobierno las incentiva dándole exenciones fiscales. Yo estoy de acuerdo con que se mantengan las exenciones fiscales al sector de zona franca. Lo que sí yo quisiera es que esas exenciones fiscales sean mejor fiscalizadas. ¿Por qué mejor fiscalizadas? Porque aquí en la República Dominicana ocurre, como tal vez ocurre en otros países, que el sector de zona franca, régimen industrial o productivo de zonas francas, recibe exenciones fiscales. Muy bien. Pero hay empresarios que tienen empresas de zonas francas y también tienen empresas que no son de zonas francas. Entonces, cuando van a importar un producto, un bien, un artículo, que tal vez lo van a utilizar en una de sus empresas que no está en el régimen de zona franca, puede que lo reporten
como que viene para la empresa de zona franca para entonces no pagar los impuestos correspondientes. Ah, no, eso está exonerado. ¿Por qué? Porque eso va para zona franca. Pero ¿quién determina si ese artículo, esa maquinaria, ese bien, esa materia prima, lo que usted quiera, va para la zona franca de ese empresario o va para la empresa que no es de zona franca de ese empresario? ¿Quién determina si ese empresario importó un carro, un vehículo, y entonces se reporta como no, eso entró por la zona franca, entonces está exonerado de impuestos ese vehículo? Pero cuando usted va y revisa, se encuentra con que el vehículo es un vehículo de lujo, de uso privado. Entonces, si es de lujo y de uso privado, ese empresario no debió entrarlo por su empresa de zona franca, sino que debió traerlo importado y pagar los impuestos correspondientes, porque lo va a usar como instrumento privado, o tal vez para su hijo, para su esposa, o para algún familiar. Entonces, ese tipo de fiscalización hay que hacerlo. ¿Quién determina que cuando el empresario te reporta los ingresos y los gastos que realizó un año determinado, no está cruzando algunos datos contables de una empresa que no es de zona franca y de otra que sí es de zona franca? Porque aquí hay empresarios, repito, que tienen varias empresas, algunas dentro del régimen de zona franca y otras que no están en el régimen de zona franca. Entonces yo siempre he estado de acuerdo con que se mantengan los incentivos fiscales y las exenciones fiscales a determinados sectores productivos que contribuyen con generación de empleo, con reducción de la pobreza, con dinamismo y encadenamiento de la economía. Sí, pero esas exenciones tienen que ser mejor fiscalizadas, porque posiblemente los 27,000 millones de pesos que reciben las empresas de zona franca en exenciones pudieran ser 27,000 millones de pesos, pudieran ser 25,000 millones o pudieran ser 23,000 millones. Siguen siendo exenciones, pero tal vez hay una parte que se está yendo o desviando hacia otra área que no es precisamente para producir bienes en el régimen de zonas francas. Entonces, abogamos por el fortalecimiento de la fiscalización, de los incentivos que se conceden a través del Estado y de las exenciones que se conceden a través del Estado, no solo a la zona franca, sino también a otros sectores, para que entonces, si bien no se eliminan, que por lo menos se utilicen o se apliquen de manera más efectiva y focalizada, y que eso les represente un ahorro al Estado dominicano. Para que ustedes tengan una idea, el año 2020, que es este año, la estimación de exenciones fiscales concedidas por el Estado es de 237,000 millones de pesos. De eso, casi el 12% es para el sector de zona franca, pero también hay unas proporciones que son para otros sectores, incluyendo para los consumidores como nosotros, que tenemos exención del pago del ITEVIS en algunos productos. Pero la fiscalización es importante para de esa forma entonces hacer una mejor focalización de esos incentivos y de esas exenciones, y de esa forma también evitar desvíos que luego se traducen en ahorro para el Estado y en mejora de sus ingresos.